Pasen. Bienvenido. Ven, acércate. Queremos recordarte algo. Eres amado, amada por el Señor, y hoy nuevamente tiene algo importante que decirte. ¿Estás listo? Acompáñanos. Serie Evidencias, con nuestra serie Avivamiento, y el título de hoy es Evidencias, una vida transformada, porque eso es lo que nosotros sigamos siendo los mismos, y no porque no seamos buenos o tengamos algún defecto, sino porque nosotros, cada uno de nosotros, siempre debemos anhelar ser mejores, tener una vida transformada para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y hay un capítulo en la Biblia que es uno de mis capítulos favoritos. Aparte de Romanos 12, que es otro de mis capítulos favoritos de la Biblia, está el libro de los Hechos, el capítulo 2. En ese libro, en este capítulo de este libro, a mí me gusta mirar la obra de Jesús, cómo nace la iglesia en ese momento, y en ese momento que desciende el Espíritu Santo y empieza a transformar las vidas de quienes estaban ahí. Y permítanme leerles la primera parte, los 4 primeros versículos de este capítulo, que dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, así como estamos el día de hoy. Ellos estaban reunidos también en ese lugar, pero dice que de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a un estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Usted se imagina esa imagen en ese momento? Que de repente nosotros oímos un estruendo aquí y el Espíritu Santo desciende y cada uno de nosotros somos tocados por el Espíritu, y de repente unos empiezan a hablar en otras lenguas, otros empiezan a recibir sanidades, otros empiezan a ser levantados. ¿Usted se imagina ese momento aquí en esta iglesia? Es un sueño, un anhelo de mi corazón que eso pase. Que el Espíritu Santo descienda en este lugar con poder y algo parecido a esas llamas o lenguas de fuego aparezcan en nuestras vidas. Que nosotros seamos esas llamas encendidas. Que nosotros seamos esas llamas encendidas. Que nosotros seamos esas llamas encendidas. Eso es lo que anhelamos y soñamos cada uno para nuestra vida. Que nuestra vida se encienda, pero no solamente superficialmente, sino que seamos transformados en nuestra manera de pensar, que seamos transformados en nuestra manera de proceder. Y en este día yo quiero que nosotros aprendamos qué significa estar en el Espíritu. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo deberían ser esos momentos, esas evidencias del Espíritu Santo en nosotros? Fíjese que en estos primeros versículos el Espíritu Santo se presenta, desciende en ese lugar, y desciende a través de 3 cosas: de las sensaciones, de las manifestaciones,
Pero después vamos a ver que hay evidencia de lo que pasó ahí. Porque no nos podemos quedar solamente con las sensaciones cuando cantamos y nos sentimos tan lindo y de repente viene a nosotros ese sentimiento de llorar y lloramos, ¿no es cierto? Y están por ahí los anfitriones parados y nos dan los Kleenex, ¿no es cierto? Los tissues o el papel, no sé. Y nos secamos nuestras lágrimas y nos sentimos desahogados. Ay, qué lindo que estuvo el culto. Me hicieron llorar, ¿no? Como si esto fuera una funeraria, no sé. Porque no se trata de sentir cosas, no se trata solamente de tener sensaciones. Fíjese que yo, como les contaba la semana pasada, he pasado con un dolor de cuello difícil, ¿no? Pero es delicioso cuando voy a la terapia y me hacen masaje, ¿no es cierto? Y a uno le hacen ese masaje, nos masajean la espalda y los ojos se ponen en blanco, ¿no? Y es delicioso, es una sensación agradable, es algo riquísimo que nosotros sentimos. Pero no se trata solamente de sentir cosas. Nosotros tenemos que recibir algo. Y la sanidad es lo que recibimos a través de ese masaje. Ese masaje terapéutico, ¿no es cierto?, obra en nosotros para que mi cuello, mi espalda estén mejor. Esas son manifestaciones de ese masaje. Y la evidencia seguramente será que mi dolor ha calmado, se ha quitado, ¿verdad? Entonces yo quiero que nosotros diferenciemos estas tres cosas, porque cuando el Espíritu Santo desciende aquí, cuando el Espíritu Santo desciende a un lugar, no debemos dejarnos llevar solamente por las emociones, por las sensaciones, sino que nosotros necesitamos recibir esa manifestación de Dios en nuestra vida, pero no tiene que quedarse solamente en nosotros. Esas manifestaciones tienen que dar evidencia en nuestra vida de una vida transformada. Cuando yo conocí al Señor a los 10 años. Y el Señor me tocó poderosamente. La iglesia donde yo asistía, esta iglesia donde yo nací, tuvo un avivamiento como el que yo anhelo que un día nosotros tengamos. Un avivamiento en el que el Espíritu Santo se mostró. Y fueron momentos así como está narrando en Hechos 2, los primeros versículos. Un momento maravilloso en el que el Espíritu descendió y el predicador nos predicaba y era maravilloso entender lo que nos estaba diciendo. Y de repente todos estábamos orando, clamando en voz alta, unos postrados de rodillas, otros caídos en el suelo. Pero todos estábamos desvanecidos en el Señor, rendidos completamente a Él. Habían sensaciones, queríamos llorar. Habían unos que se postraban, se arrodillaban. Teníamos esta sensación o estas ganas de reír, de gozarnos, de saltar. Eran sensaciones agradables, hermosas, deliciosas. Uno podía percibir ese abrazo del Padre. Pero no tenemos que quedarnos ahí. Fíjense lo que dice a partir del versículo 5. Dice: en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en una lengua maternal. Habían momentos en que ellos estaban recibiendo del Espíritu cosas, pero quizás muchos de ellos, así como a nosotros nos gusta estar en la alabanza y levantar nuestras manos y nos da ganas de llorar, está bien, pero estas son solamente sensaciones. Las lágrimas que caen después de orar, la reacción humana a la presencia de Dios. Y cada persona tiene formas diferentes de reaccionar a la presencia del Espíritu Santo.
Unos lloran, otros cantan más fuerte, otros cierran los ojos, otros no hacen nada. Y está bien, porque son solamente sensaciones. Y eso depende mucho de cómo somos nosotros en nuestra personalidad quizás, o cómo nosotros estamos percibiendo ese momento. Hay iglesias que tienen momentos intensos de oración, de adoración, y hay caídas, y hay risas, y hay lágrimas. Y todas estas sensaciones o todas estas expresiones, estas reacciones humanas están bien. Lo que está mal es que mucha gente cree que si no tiene reacciones, no tiene el Espíritu. Y queremos forzar a que haya reacciones en el Espíritu. Entonces venimos a la iglesia, ¿no es cierto? Y estamos en la alabanza. Y como no lloré, entonces estaba fea la alabanza. Y como no sentí nada, no estuvo Dios ahí. O a veces queremos hacer cosas para crear esas reacciones en la gente. Y hay una línea muy delgada entre dirigir la alabanza y manipular la alabanza. Hay una línea muy delgada entre predicar la palabra de Dios y manipular la palabra de Dios. Hay una línea muy delgada. Porque muchos creemos que tener estas sensaciones va a ser que la presencia de Dios desciende en este lugar. Y no es así. Esas son reacciones que están muy bien. Mi reacción siempre tiene que ser real, honesta. Una vez, yo me acuerdo, estábamos con mi esposa, fuimos a una iglesia hace de años. Y en esta iglesia empezaron a ministrarnos, ¿no es cierto? Y nos imponían manos, ¿sí? Y había una presencia de Dios hermosa. Y entonces me pusieron la mano así, ¿no es cierto? Y de repente yo estaba orando, metido en mi adoración, metido en mi alabanza, y de repente se me fueron las fuerzas y me fui al suelo. Me caí. Nadie me empujó. Yo no podía más. Y me derretí delante del Señor. Y después oraron por mi esposa y también le pusieron manos. Y mi esposa estaba tensa, ¿no? Ella no sintió quizás lo mismo que yo sentí. Pero esas eran sensaciones. Porque lo importante no es cómo yo me caigo. Lo importante es cómo yo me levanto, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros solamente tenemos sensaciones, queremos vivir de las sensaciones y queremos fabricar estas reacciones o estas sensaciones para decir que hay una presencia del Espíritu Santo. No busquemos sensaciones, busquemos al Señor, busquemos realmente su presencia en nuestras vidas. Todas las reacciones está bien. Depende de la personalidad de cada persona. Depende de la personalidad de cada iglesia incluso. Pero no nos quedemos solamente en querer recibir sensaciones, emociones. Amén. Pero también por otro lado están las manifestaciones del Espíritu Santo. Las manifestaciones. Y aquí en este relato cuenta que descendió ese fuego y todos empezaron a hablar en lenguas y todos empezaron a hablar en manera diferente, ¿no es cierto? Y dice en el texto bíblico que estas personas no estaban borrachas como algunos estaban suponiendo, porque eran las 9 de la mañana, dice el texto, y es demasiado temprano para emborracharse. Pedro les dice: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra:
sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. En estos días el Señor va a derramar de su Espíritu, iglesia. En estos días el Espíritu Santo descenderá en esta iglesia. Y nosotros tenemos que estar preparados, pero no podemos estar preparados solamente esperando sensaciones. Tenemos que estar preparados para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para darnos. Porque Él hará un llamado al arrepentimiento del pecado. Porque Él derramará de su Espíritu e influenciará sobre nosotros y nos dará dones. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a arrepentirnos. Y arrepentirse es un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Llegarán palabras proféticas y tenemos que recibirlas del Señor. Algún día alguien, me parece que fue Danilo Montero, yo estaba en un retiro y él se acercó a mí y me dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Tú llevarás un manto de colores y el Señor te va a usar a través de ese manto. Y yo me quedé cucú, ¿no? Pero también después de eso, el Señor me dijo a través de otra persona, me dijo: la paga del pecado es la muerte. O te compones o te mueres. Y ahí también me quedé cucú. No hice caso. Solamente cuando vi la muerte, solamente cuando vi la pérdida, abrí mis oídos espirituales al Señor, lo que Él tenía para decirme, y recibí de Él la impartición del Espíritu Santo. Y entonces mi vida empezó a tomar sentido, porque lo importante es tener una perspectiva diferente de la vida en Cristo, de traer amor a los demás. Las evidencias que nosotros tenemos que dar. No nos podemos quedar solamente en las manifestaciones. El Señor va a repartir dones. El Señor nos va a dar dones que quizás nosotros no hemos recibido nunca. Vamos a poder hacer cosas que quizás para nosotros era imposible hacerlas. Vamos a ver milagros, sanidades como las que ya hemos visto en esta iglesia. Vamos a ver cosas maravillosas. Las manifestaciones de Dios, cuando Dios nos da las herramientas, derrama de sus dones en nuestras vidas. Pero a veces nosotros nos quedamos ahí también. Nos quedamos con esos dones y los guardamos para nosotros y no los queremos compartir con los demás. Los dones que Dios nos da son para darlos. Son para edificar su iglesia. Entonces no podemos quedarnos tampoco ahí en las manifestaciones, porque no sirve de nada que yo tenga el don de cantar, pero también el don de chupar. No sirve de nada que yo tenga el don de ministrar o el don de orar por los enfermos, pero también tenga el don de insultar. No sirve de nada. Sabe, a mí me ha dolido mucho en mi vida cuando yo sé que el Señor me ha dado cosas importantes, me ha dado dones, y yo muchas veces los he mal utilizado. Debemos recibir esas manifestaciones de Dios, pero no es lo importante solamente lo que recibimos, sino cómo evidenciamos eso. Fíjese lo que dice en el libro en el capítulo 2 de Hechos. Dice: el conjunto disponible de Hechos. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado.
Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con alegría de tu presencia. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. A veces nosotros nos quedamos en las sensaciones. Venimos aquí y nos sentimos lindo. Qué bonita la música, qué bonito que ora ese Señor. Y a veces recibimos de Dios y nos vamos a nuestra casa, nos ha dado paz, nos ha dado amor, y salimos de aquí contentos, alegres, quizás ha derramado dones, y nos vamos a nuestra casa y seguimos siendo los mismos. No damos evidencia de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Y el venir a la iglesia no es solamente para venir, sentarse, escuchar e irse, acallando nuestra alma. Es para que vengamos aquí y le demos al Señor nuestra alabanza juntos, nuestra adoración juntos, y después recibamos de Él su palabra, esa impartición que Él nos da, esas manifestaciones en nuestra vida. Pero esas manifestaciones son para que nosotros demos evidencia. Y evidencia significa que es un conjunto, un número disponible de hechos o de información que indican si una creencia o proposición es verdad o válida. O dice también que identifica con la certeza clara y manifiesta la verdad o la realidad de algo. Entonces no debemos quedarnos en las sensaciones. No debemos quedarnos solamente con las manifestaciones. Y fíjese que digo no solamente, porque sí es hermoso cuando recibimos un abrazo de Dios, ¿verdad? Es hermoso cuando el Señor pone en nosotros esas ganas de llorar. Es hermoso. Y el Señor derrama sobre nosotros de su Espíritu y nos dice cosas y nos da dones, nos hace regalos. Pero como predicamos la semana pasada, muchas veces esos regalos los guardamos en nuestro bolsillo y no lo utilizamos. Esto se trata de que nosotros debemos dar esa manifestación, de que la gente mire en nuestra vida lo que Dios está haciendo. Mire en nuestra vida cómo el Espíritu Santo está cambiando nuestra manera de pensar, está cambiando nuestra manera de ser y de hacer las cosas. Eso es lo más importante. Pero a veces venimos solamente a buscar las sensaciones, o queremos solamente recibir esas manifestaciones de Dios, cuando aquí lo importante, como les decía hace un momento, no es que nos caigamos, no es que lloremos, sino que pase algo después de que nos levantamos y dejamos de llorar. El otro día, como les conté, estamos en esta campaña de oración, orando 40 días. Ya empezamos nuestra segunda vuelta y nos unimos a otras personas. Ahora tenemos 2 grupos orando a las 6 de la mañana todos los días durante 40 días. Un devocional muy lindo, muy hermoso, donde nosotros trazamos círculos alrededor de lo que el Señor quiere hacer. Y un día de esos estábamos orando y nos juntamos 6:30 de la mañana a través del Zoom, con cámara apagada para que no nos vean los pelos parados ni la cara de dormidos que tenemos. Y nos postramos con mi esposa al pie de nuestra cama a orar, a clamar del Señor. Y todos oramos y todos recibimos palabra del Señor. Recibimos estas manifestaciones del Espíritu que nos habla, que habla profundamente y directamente a nuestra vida. Y cuando acabamos la oración y nos despedimos,
vino de repente la presencia del Espíritu y yo estaba llorando como un niño, como nunca antes había llorado. Estaba llorando de una manera como un niño cuando necesita de su mamá, de su papá. Así estaba llorando. Pero esas eran solamente quizás sensaciones de lo que el Señor me estaba hablando, de la manifestación de Dios en mi vida. Pero eso no va a servir de nada si yo me paro y sigo siendo el mismo. Yo debo evidenciar esta manifestación que Dios hizo en mi vida en ese momento, cómo Él me habló, cómo Él me tocó. Y yo pude llorar. Pero no sacamos nada si yo después me paro y sigo siendo el mismo. Yo tengo que dar evidencia de lo que el Señor hace en esos momentos. Una evidencia es cuando venimos a la iglesia y el Señor nos habla y toca, se manifiesta en nuestras vidas. Sentimos esa sensación agradable de estar en la presencia de Dios. Pero salimos de aquí transformados y llegamos a nuestra casa y pedimos perdón. Vivimos una vida diferente que honra a Dios. Hay reconciliación. Hay crecimiento en nuestra familia, en nuestra iglesia. Eso es lo importante, porque la evidencia trae crecimiento. La evidencia es cuando el Señor me ha tocado, el Señor me ha dado de su provisión divina y yo lo doy con generosidad. Amo a la gente, amo a los demás, quiero agradar a Dios y quiero amar a mi prójimo. Esa es una evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es solamente cuando estamos aquí postrados de rodillas o estamos levantando las manos y cantamos. No, ese es el resultado de la evidencia. Primero el Señor nos imparte, nos da, nos habla, nosotros recibimos, pero lo ponemos en práctica. Eso es tener una evidencia. Lo que debemos buscar es la presencia y la influencia de Dios en nuestra vida, que da una evidencia del Espíritu Santo en nosotros. Que lo que nosotros decimos, hablamos, evidencia el amor de Dios en nosotros. Amén. Ahora, ¿cómo se evidencia el Espíritu Santo? Hay tres cosas que el Espíritu Santo nos enseña en este capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La primera cosa es que nos otorga dones individuales. A cada uno nos da esos dones, pero los dones no son para guardarlos, como les decía. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, los versículos 4 y 6 dice lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Él nos entrega esos dones. Una forma como se muestra el Espíritu Santo en medio nuestro, en medio de esta iglesia que está unida, que está sentada en este mismo lugar, es que cada uno de nosotros somos un mundo diferente. Cada uno de nosotros recibimos de Dios dones diferentes. Imagínense si todos tuviéramos el don de sanidad. No habría enfermos, pero no habría alabanza. Nadie podría predicar, nadie podría enseñar en la escuela bíblica. O imagínense que todos fuéramos maestros, todos quisiéramos estar enseñando, no habría ningún alumno. Todos tenemos dones diferentes y el Señor nos entrega esos dones, pero yo necesito descubrir esos dones. La manifestación es el don que Dios me da, el servicio, la función que Dios quiere hacer a través mío.
Y entonces nosotros debemos buscar esas manifestaciones de Dios. ¿Dónde están los dones? Dice en la palabra del Señor que nosotros debemos desear, debemos querer los mejores dones. Ahora, claro, todos van a querer presidir, ¿no es cierto? Van a querer tener el don de presidir. Pero si todos presidiríamos, entonces sería esto una batalla campal, ¿no es cierto? Yo siempre digo en algunas iglesias, no en esta, bueno, no esta no. Hay mucho jefe, poco longo, digo yo, ¿no? Todos quieren ser jefes, todos quieren liderar. Tenemos que nosotros trabajar, servir a los demás de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Debemos buscar las manifestaciones de Dios, no tanto las reacciones, las sensaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, si un artista quiere exhibir su arte, esa es una manifestación. Dios quiere exhibir también su poder y su amor en medio de su iglesia. Y la manera como nosotros podemos presentar esto es trabajando a través de los dones que Dios nos ha dado. Tenemos todos los dones de maestro, de profecía, de sanidad. Debemos buscar los mejores dones y el Señor tiene para darnos y mucho. Pero nosotros a veces no lo buscamos. No queremos recibir esas manifestaciones de Dios. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Porque más queremos lograr estas sensaciones en nuestra vida que recibir las manifestaciones de Dios. Pero a través de estas manifestaciones, lo que nosotros queremos lograr es evidenciar ese amor que Dios me ha dado, yo lo doy a los demás. Si el Señor me ha dado el don de sanidad, yo tengo que ir y orar por los enfermos. Si el Señor me ha dado el don de cantar, yo debo cantar. Si el Señor me ha dado el don de enseñar, yo debo enseñar. Entonces a veces dicen, pero pastor, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Uno tiene que descubrir esos dones. Uno tiene que en intimidad buscar qué dones el Señor me quiere dar. Todos tenemos nuestros propios dones y diferentes. Y a veces nosotros tenemos no solo uno, tenemos 2, 3, 4 dones, 5 dones. Unos tendrán el don de administrar, otros tendrán el don de presidir. Todos tenemos diferentes dones. Y esa mezcla de dones que nosotros tenemos es que nos hace únicos y diferentes. Porque quizás 2 o 3 podemos tener el don de profecía. Pero dentro de esos 2 o 3, el uno tendrá además el don de administrar, el otro tendrá el don de presidir, el otro tendrá el don de sanidad. Y esa mezcla es la que nos hace únicos. Entonces, el Señor se muestra a través de su Espíritu Santo, a través de estos dones que Él nos otorga. Otra de las cosas, cómo se muestra el Espíritu Santo, es que nos enseña a servir. Nos enseña a servir. En el versículo 7 de la segunda carta a los Corintios del capítulo 12 dice: cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A veces nos ha dado dones, pero nosotros no lo estamos utilizando. La manera como se evidencia el Espíritu Santo en nosotros es que nosotros tenemos estas ganas de servir al Señor, de amar a los demás. Y para descubrir nuestros dones, nosotros tenemos que descubrirlos sirviendo. Ahora muchos quieren ser ya predicadores de una, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero primero tenemos que pasar por un crecimiento, por aprender de la palabra del Señor.
¿no es cierto? Por ser transformados por Él. Entonces yo ahí es cuando les digo, a ver, si no sabes cuáles son tus dones y quieres descubrirlos, ponte a servir. Porque la manera como uno descubre los dones que tiene es sirviendo. ¿Y sabe qué? Lo que más hace falta en una iglesia son manos. Uno tiene que servir. Uno tiene que venir y servir. ¿Por dónde empezar? Usted puede ser anfitrión. Para conocer a la gente, el mejor lugar para conocer a la gente y que la gente le conozca es cuando usted tiene que ser anfitrión. Pero uno tiene que servir de acuerdo a sus dones. Porque a veces nosotros queremos ser anfitriones, pero tenemos una cara de suegra malvada, ¿no? No tenemos ni una sonrisa, somos más parcos que un parco, ¿no es cierto? Parecemos un poste tieso ahí, ¿no? Entonces ese no es su lugar. Pero de repente usted es bueno con los números. Entonces usted puede administrar algo. Uno tiene que servir al Señor en lo que usted es bueno, en lo que el Señor le ha dado. Yo recuerdo hace algunos años cuando nosotros recién regresamos a la iglesia, y mi esposa recién se había bautizado, y entonces yo servía siempre en la alabanza. Yo era el que tocaba la batería y yo era músico profesional. Entonces el lugar donde yo debía estar era la batería, ¿no es cierto? Ahí estaba tocando yo. Pero mi esposa no cantaba ni los pollitos, ¿no? Se asustaban los pollitos cuando ella cantaba los pollitos. Y entonces de repente ella tenía el don de servicio, de servir a las demás personas, pero ella no quería servir. Entonces yo, como buen esposo transformado por el Señor, quería dar evidencia de mi transformación. Le dije, ok, yo voy a trabajar contigo en la mesa de información de la iglesia. Así que nos pusimos a trabajar, a servir en la mesa de información. Y claro, ella trabajaba dando la información. Yo era parado ahí, sirviendo, conversando con otras personas, ¿no? Mientras ella estaba dando la información, sirviendo, gozándose con las personas, dándoles la información importante. A mí me daban el papelito para dar la información, se me perdía, un relajo. No era mi don, era el don de mi esposa. Hasta que un día nos dimos cuenta de eso. Y entonces yo quise hacer lo mejor posible, pero no era el lugar para mí. Y entonces volví yo a la alabanza, a servir en la alabanza, y ella se quedó sirviendo en la mesa de información. O cuando estábamos en Alma, mi esposa no cantaba. Y digo no cantaba porque cuando empezamos a servir en Alma como músicos, yo era el que cantaba. Y como les digo, ella cantaba y empezaban a llorar los niños. Pero de repente el Espíritu Santo vino sobre ella, se manifestó sobre ella. Y ella tomó un profesor de canto y ahora canta hermoso. Es un milagro del Señor. Canta precioso. Ahora es miedosa, sí, pero ella canta hermoso. El Señor le dio después esto. Y entonces nosotros lo usamos para la gloria de Dios. El Señor nos dio este don. ¿Y cómo lo evidenciamos? Sirviendo a los demás, sirviendo a las demás personas. Cuando empiezan los grupos de alabanza, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué a esta iglesia hace unos años, que me invitaron a cantar. Yo no era parte de esta iglesia, entonces yo vine a cantar. Entonces estaban los músicos, entonces todos marcaron, ¿no? Y el uno tocaba por un tono, el otro por otro, el baterista se caía. Decía, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Pero cuando nos pusimos de acuerdo, a ver, vamos a cantar esta canción, no cada cual su canción, ¿no? Cuando vamos a cantar esa canción, entonces nos pusimos de acuerdo y empezó a sonar. Y el Señor entonces
se manifestó en la alabanza. Y ahora es la alabanza que tenemos ahora, que nació de la banda del Chavo en realidad, ¿no? De ahí nació. Esos eran antes músicos del Chavo, ¿sí? El Señor obró, el Espíritu se manifestó. Entonces nosotros tenemos que manifestar lo que Dios nos da, nosotros tenemos que evidenciar esta manifestación de Dios en nuestra vida a través del servicio. Pero también hay una manifestación que el Espíritu nos enseña a través de tener la actitud correcta. Porque no sirve que el Señor me dé dones y yo no tenga la actitud correcta. No está bien que el Señor me haya dado esta habilidad para cantar, pero yo quiero hacer aquí un pop star, una estrella. No sirve de nada. Yo tengo que evidenciar el amor del Señor en mi vida a través de tener la actitud correcta. La obediencia con la actitud incorrecta es desobediencia, ¿sí o no? Cuando nos mandaban, ¿no es cierto?, a hacer los mandados en casa, ¿no es cierto? A ver, hijito, vuélate a la tienda a comprar unos panes, ¿no? Y entonces yo no quiero ir, está muy lejos, ¿no? Pero después, ¿no es cierto?, conforme van pasando los años, uno se hace más obediente porque ya nos han dado vara, ¿no es cierto? Entonces, ándate a comprar, ni bien dice pan, uno ya está en la tienda, ¿no? Ya está de regreso. Pero a veces también nosotros nos decían, vete a la tienda. Ya me voy, no va levantando los hombros. Es como si fuera desobediente, porque no tenemos la actitud correcta. A veces Dios nos da cosas, se muestra en nuestras vidas, se manifiesta en nuestras vidas, y nosotros obedecemos, pero obedecemos de mala gana. Si nosotros tenemos una mala actitud o tenemos una actitud de arrogancia, esas no son evidencias del Espíritu. A veces nos dicen, hay que venir a servir. Otra vez hay que servir. Solo en la iglesia, solo en la iglesia, solo en la iglesia. Entonces mejor no venga. Porque si nosotros obedecemos, entre comillas, con mala actitud, de mala gana, es como si fuéramos desobedientes. Otra vez nos toca servir en la alabanza. Otra vez el grupo pequeño. Vivimos resoplando por todo. Debemos obedecer al Señor con la actitud correcta. Y el Espíritu Santo no promueve las personalidades, sino que glorifica a Dios. Si nosotros lo hacemos para el Señor, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. Hay que servir, gloria a Dios. ¿Sabe? Aquí tenemos una norma. El cumpleañero no trabaja el día de su cumpleaños. Así que me voy, hasta luego. No. El cumpleañero no trabaja. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Porque yo quiero dar gracias a Dios a través de este momento. Por eso estoy cantando, estoy predicando. Ya mismo cuando ustedes se vayan, yo barro, ¿no es cierto? Porque yo quiero darle lo mejor de mí al Señor. Porque el Señor no promueve personas. Si venimos aquí a servir, es para glorificar a Dios. Es para darle la gloria y honra a Dios. Y las manifestaciones tienen que ver con la función, con los dones que nosotros tenemos. Pero la evidencia, ¿no es cierto?, tiene que ver con el fruto que nosotros damos. Porque como les decía, no debemos venir a buscar las sensaciones. No tenemos que venir solamente a recibir las manifestaciones de Dios en nuestra vida, sino que tenemos que manifestar
nuestra llenura, nuestra vida en el Espíritu, lo que Dios está haciendo en nosotros, cómo Dios nos va a transformar y nos va a cambiar. Por eso en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No estaremos buscando solamente sensaciones, sino queremos buscar una relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia eso en nuestra vida? En el 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Pastor, muchos están, 9 están, no me quiere dejar en unos 6 nomás. No, todos son un fruto. Todo esto es uno solo. Y nosotros tenemos que evidenciar la llenura del Espíritu en nosotros. Tenemos que evidenciar lo que Dios está haciendo en nosotros a través de tener todas estas cosas: el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el control propio. Porque esto es lo que le pertenece a Cristo. Y dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos por otros. Puede haber manifestaciones en una prédica, ¿no es cierto? Dios me está hablando a través de ese predicador. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¡Qué poderoso! Pero si el predicador es arrogante, eso no va a servir de nada. Porque quizás puede haber manifestaciones, pero no hay una evidencia en ese predicador que me esté predicando la verdad de Cristo. Porque ¿cómo puedo decir yo una cosa y hacer otra? Eso es peligroso en la vida de una persona. A veces queremos sentir cosas lindas y reaccionar a lo que es el Espíritu Santo, lo que Él está haciendo. Queremos esas manifestaciones hermosas del Espíritu Santo. Hay ese mover maravilloso de Dios, y eso es lindo y está muy bien. Pero lo que nosotros debemos buscar es que esas manifestaciones den fruto en nuestra vida, que esas manifestaciones se conviertan en acciones en nuestra vida. A veces nosotros queremos solo asistir a la iglesia, pero no queremos vivir estas manifestaciones de Dios. Y tampoco tenemos la actitud correcta de lo que está pasando en medio nuestro. Porque no estamos dando fruto, estamos enfocados en las sensaciones. Yo voy a la iglesia porque me siento bien. No. Usted tiene que venir a la iglesia porque usted quiere recibir esas manifestaciones de Dios. Usted quiere que Dios le hable, pero usted quiere tener una relación con Él. Y entonces usted empieza a dar evidencias a través del fruto. Pero ¿qué es lo que se logra cuando tenemos el Espíritu Santo? Yo quiero invitar a la banda que venga un ratito. Lo que se logra cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, esa evidencia, está en el primer versículo, o en el segundo versículo, perdón, del libro de los Hechos. Perdón, en el 1 es. En el 1. Capítulo 2, el versículo 1, lo que empezamos leyendo. Dice que estaban todos los creyentes reunidos en un mismo lugar. Una cosa es estar en un mismo lugar y otra cosa es estar unidos en un mismo lugar. Porque aquí podemos estar todos juntos, pero otra cosa es estar unidos en armonía, de acuerdo, todos juntos, en unidad. Porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay armonía, y donde hay armonía hay presencia del Espíritu Santo. Hay varias personas con distintos dones logrando una misma misión. Eso es estar unidos.
en que el Señor nos hable a todos nosotros y que nos metamos todos nosotros en este llamado que el Señor nos está haciendo. Nos está diciendo que todos nosotros debemos estar unidos en un mismo lugar para ser una familia de familias de convicciones firmes en Cristo que comparte su fe con otros. Cuando todos estamos metidos en esta misión que el Señor nos ha dado, eso es una evidencia del Espíritu Santo en esta iglesia. No es por lo lindo que cantamos. Sí, queremos cantar lindo. Sí, queremos adorar al Señor. No es por los dones que tenemos. No es porque sabemos mucho de la Biblia, tenemos muchos profesores, tenemos una academia bíblica. No es por la cantidad de personas que vienen a esta iglesia. No es por eso que queremos que nos conozcan. Queremos que nos conozcan porque nosotros damos evidencia del Espíritu Santo en vidas transformadas. El Espíritu Santo transforma vidas. No importa que cantemos lindo, no importa que tengamos 1000 dones, si no evidenciamos en nuestra vida una transformación. Los avivamientos no son que hay más música, que hay más oración, que los hermanos oran en voz alta y que es lindo el tiempo con el Señor. Eso no es un avivamiento solamente. Eso es el resultado del avivamiento. Un avivamiento son vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es cuando hay unidad, cuando nos unimos en un mismo pensar, personas con distintos dones logrando una sola misión. Dice ahí que en el versículo 42 que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Eso es unidad. Que dice que un profundo temor reverente vino sobre todos ellos en aquellos días, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Pero todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Dice que adoraban todos juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo, con gran generosidad, y todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Eso es un derramamiento del Espíritu. Eso es un avivamiento. Cuando el Señor empieza a transformar a las personas, cuando el Señor empieza a transformar nuestra forma de pensar, cuando nos unimos y somos generosos con los que más necesitan. ¿Sabe? Los diezmos y las ofrendas son el resultado del corazón de nuestra iglesia. Y sabe, yo quiero que esta iglesia tenga un corazón sano. No es que medimos por la cantidad de dinero que recibimos. Eso no es. Sino es solamente mirar la obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Mirar la obediencia que tenemos cada uno de nosotros al despojarnos y dar lo que le pertenece al Señor, que ya nos ha dado. Eso es un avivamiento. Un avivamiento no es cantar lindo, no es recibir dones, no es tener 1000 gentes. Un avivamiento es lo que le pasó a Pedro, que después de ser quien le negara 3 veces a Jesús, estaba predicando aquí y 3000 se convirtieron, 3000 se bautizaron, 3000 fueron diferentes, cambiaron su forma de pensar.
Eso es un avivamiento. Así que no vengamos aquí a buscar sensaciones. Vengamos a recibir de Dios para evidenciar lo que Dios nos da en nuestra vida. Ese Padre de luz es el que nosotros queremos buscar y encontrar. La evidencia del Espíritu Santo en nosotros es el fruto que damos. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, queremos diferenciar, Señor, entre las sensaciones que tenemos, Padre. Son hermosas, sí, Señor. Queremos recibir ese abrazo tuyo, Señor. Cuando tú pones esas ganas de llorar, cuando levantamos nuestras manos al cielo, sí, Señor, queremos eso. Pero como resultado, Señor, de la evidencia de tu amor en mi vida, de la evidencia de transformación en mi vida, Señor, yo quiero pedirte que tú me llenes de tu Espíritu. Porque yo no quiero, Señor, ir atrás de las sensaciones. Yo quiero ir atrás de las evidencias, de la transformación en mí. Yo no quiero ir atrás de los dones y ser un arrogante. Yo quiero ir atrás de las evidencias que tú pones en mí, esas evidencias de humildad, de transformación. Yo te quiero pedir, Señor, que tú me llenes. Que tú me llenes de tu Espíritu. Si usted quiere ser lleno del Espíritu, póngase en pie y dígale al Señor: Señor, yo quiero ser lleno de ti. Señor, yo no quiero vivir de las evidencias. Yo quiero ser transformado por ti, Señor. Yo quiero ser transformado en mi forma de pensar, en mi forma de proceder, en mi forma de hablar, en mi forma de reaccionar. Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu, Señor. Yo no quiero solamente vivir de sensaciones y recibir estas manifestaciones y guardarlas en el cajón de mi velador. Yo quiero, Señor, que todo lo que tú me das yo pueda evidenciar en mi vida, Señor. Yo quiero una transformación real en mi vida, una transformación evidente en mi vida, Señor. Lléname de ti, Señor. Que dé fruto, Padre. Que dé fruto. Que no me quede, Señor, estancado, sino que cada día crezca en ti, Señor. Padre, que la evidencia sea, Señor, mi generosidad. Que la evidencia sea mi obediencia. Que la evidencia, Señor, sea que yo estoy evangelizando a otras personas con mi ejemplo. Que la evidencia, Señor, sea una transformación en mi forma de pensar, en mi forma de proceder. Que la evidencia de la llenura de tu Espíritu, Señor, sea una adoración sincera, Señor, no emocional. Y sí, Padre, que estas sensaciones que tú nos das de abrazo, sí, Señor, las sintamos, pero como resultado de la evidencia, Señor, de Cristo en nuestras vidas, Dios. Te adoramos, Padre, y te damos gracias y te exaltamos, Señor. Dígale al Señor, ahí donde usted está, si usted no ha hecho esta oración nunca en su vida, dígale: Señor, yo quiero venir delante de ti en este día y quiero orar, Señor, para que tú transformes mi ser, para que tú transformes mi vida, Señor. Quiero que tú me perdones por mis pecados y te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Te recibo, Padre, para que mi vida pueda ser transformada por ti, Señor, y que yo dé evidencia de tu amor en mí. Si usted ha hecho esta oración por primera vez en su vida, yo quiero invitarle que usted venga al final del culto y podamos orar por usted, podamos conocerle. Y si usted nos está mirando por las redes sociales,
pídale al Señor que usted pueda conectarse con esta congregación y escríbanos a nuestras redes sociales. Queremos conocerle y orar por usted. Padre, te damos gracias en este día por lo que tú has hecho, Señor. Que nuestra vida evidencie, Señor, ese amor tuyo en nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Estamos despedidos. Nuestros niños de Puembo Kids tienen un pequeño presente para nuestro querido pastor. Qué lindo, ¿eh? Muchas gracias, gracias. ¡Qué bestia! ¿Qué es esto? Es tesoro. Es la evidencia. Ah, es el tesoro. Qué lindo, estas obras de arte evidencian el amor de Dios, ¿vieron? Gracias, gracias.
Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Nos vemos el próximo domingo.